Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a seguir con nuestra serie, sobre qué somos, y siguiendo con el tema del amor. Este sería el tercer mensaje. Es muy difícil cubrir el tema del amor porque es uno de los temas más amplios de la Biblia en 3 mensajes, pero estamos queriendo ver estas virtudes en las que queremos crecer y agregar piedad en nuestra vida para vivir procurando piedad en nuestra vida, vivir agregando las virtudes de la piedad en nuestra vida. Y la primera de ellas que queremos agregar es la general, la que cubre casi la mayoría de las virtudes, que es el amor. Vamos a orar entonces, pidiéndole al Señor que nos ilumine y nos instruya. Señor, queremos darte gracias el día de hoy por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo que está no solo con nosotros, sino en nosotros. Gracias porque tú nos has prometido que al reunirnos, tú vas a estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque entonces tú eres quien nos hablas. Y nos hablas, Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de la iluminación, por medio de la convicción. Tú como nuestro pastor, Señor, nos has dado tu Espíritu como guía. Señor, y pedimos ahora, Espíritu Santo, que tú nos guíes a la verdad, que nos guíes al amor. Aún el amor, Señor, hacia aquellos que no se han ganado nuestro amor. Aquellos que a veces nos son adversariales o que nos son ofensivos o que nos son desagradables, Señor. Enséñanos a amar como tú nos has amado a nosotros y que por medio de tu Espíritu ese tipo de amor, Señor, se manifieste como un fruto en nuestras vidas y en nuestras vidas como iglesia. De tal forma que al estar todos, Señor, procurando agregar virtud a nuestra vida, procurando la piedad en nuestras vidas, Señor, esto sea algo que llene la atmósfera de nuestra congregación, en nuestras reuniones, que nos distinga eso, que el mundo sepa que somos tuyos, tus hijos, tus discípulos, tus siervos, porque pueden percibir el amor en los unos para con nosotros. Te pido que me ayudes, Señor, a hablar de este aspecto sacrificial del amor, de cómo el amor cuesta, cómo el amor a veces es difícil, Señor, y que podamos ver nuestras propias vidas y ver si realmente, Señor, estamos viviendo en amor o no. Dame de tu gracia, Señor, para servir a todos los que me escuchan el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El título de mi mensaje el día de hoy es Amando al no amable. Amando al no amable. Siempre me ha llamado la atención esa palabra. Amable, si lo ven ustedes en el diccionario, significa digno de ser amado. O sea, alguien que se ha ganado nuestro amor o nuestro aprecio, nuestro afecto. Amando al que no es amable. Estamos en nuestra serie ¿Qué somos? Viendo que estamos procurando vivir para agregar virtud a nuestra vida, procurando la piedad en nuestra vida. Y la principal manifestación de la piedad es que nosotros vivamos amando. Y el Señor nos llama a amar aún al que no es amable, amando al no amable. ¿Ok? Entonces ya vimos el mandato del amor.
Si le puedes bajar poquito el volumen porque estoy hablando lo más quedito que pueda y me retumba aquí un poco. Ya vimos el mandato del amor, ¿verdad? Que estamos llamados a amar como Él nos ha amado a nosotros. Y obviamente es un amor que sobrepasa por mucho el amor humano, el amor que nosotros podemos dar a otros en base a nuestro afecto, nuestra carne, ¿no? Y para ello, entonces, el Señor no nos llama a amar, sino que también al unirnos a Él nos da su Espíritu, y el Espíritu es el que nos capacita y empodera para poder amar como Cristo nos ha amado a nosotros. El primer fruto del Espíritu es el amor. La semana pasada estuvimos viendo 1 Corintios 13 y ahí nos dimos cuenta, ¿verdad? Y no sé si ustedes, ¿verdad? Pero ahí nos dimos cuenta que para amar, como está describiendo Pablo en 1 Corintios 13, lo que es el amor, eso sobrepasa nuestra capacidad natural de amar de esa forma. Necesitamos el Espíritu, el mandamiento a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, hermanos, es el mandamiento más retador de la Biblia. ¿Ok? Cuando pensamos que es lo más difícil de la piedad, a veces pensamos en otras cosas, ¿verdad? El más difícil es amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Entonces, crecer en amor debe ser nuestro principal enfoque en nuestra búsqueda de procurar la piedad en nuestra vida. Antes de empezar, reempacar la definición que estábamos usando del amor, que la hice más complicada, así que no la vamos a estar repitiendo mucho, pero se las quiero leer para repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Y lo reescribí así, junté las dos definiciones que les leí el domingo anterior y lo puse de esta forma, se lo van a poner aquí en la pantalla. Dice, amar como Dios nos ama es un esfuerzo intencional, dinámico y creativo que nos lleva a buscar el bienestar de los demás de manera voluntaria y sacrificial, sin esperar nada a cambio y sin que los demás lo merezcan. Amar como Dios nos ama es un esfuerzo. O sea, necesitas esa intencionalidad, por eso es un esfuerzo intencional, es dinámico, produce energía, produce acciones. Y es creativo, tienes que pensar de alguna manera cómo hacerle para poder amar a la otra persona. Y eso nos lleva a buscar el bienestar de los demás de una manera voluntaria, no compulsiva, no obligada, sino porque nosotros queremos amar y de una manera sacrificial. Y ahí es donde quiero que nos concentremos el día de hoy. Sacrificial, porque no estamos esperando nada a cambio y no estamos amando a los demás porque lo merecen, porque son amables. ¿Ok? Y ser que el amor tiene este aspecto sacrificial, significa que el amor cuesta, que muchas veces amar no nos es agradable, muchas veces es difícil. Porque estamos llamados a amar a otros, ¿verdad? Que no se lo han ganado muchas veces. Al contrario, ¿verdad? Muchas veces hasta pueden llegar a ser nuestros enemigos. Pero ese es el amor que vimos la semana pasada en Lucas 6, que el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos hacen mal. En eso quiero que nos concentremos hoy, en este aspecto que pudiéramos llamarle el costo de amar, porque somos llamados a amar lo que no es amable, aquellos que no son dignos de ser amado, pudiera ser, aquellos que no han hecho nada para ganarse nuestro amor, aquellos que al contrario no nos están amando. ¿Cómo podemos entonces amar a aquellos que nos ofenden o nos maltratan
¿Cómo amamos a aquellos que no son como nosotros, que nos desagradan, que nos repulsa su personalidad, repelemos su presencia? ¿Cómo amamos a aquellos a quienes desaprobamos? Ese es el reto. Entonces, hermanos, creo que nomás tengo un punto, pero no estoy seguro. Y este es mi punto. Si hemos de crecer en el amor, debemos procurar amar al que no es amable. Si hemos de crecer en el amor, debemos procurar amar al que no es amable. Dijimos que el amor es paciente. Esto es que el amor tiene estas características: paciente, sufrido, que todo lo soporta, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se rinde. El amor nunca deja de ser. Estas características hacen del amor paciente. Ahora, nuestra cita en 1 Pedro 4, 7, 8, Pedro está llamando a la iglesia a permanecer en amor y lo hace de una manera muy intencional y muy original, y quiero que lo leamos en 1 Pedro 4, 7 y 8. Y dice así: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y sobre todo, por encima de todo, dice Pedro, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y el contexto de Pedro escribiéndole a la iglesia es una iglesia que está bajo persecución. Y dice, el tiempo se acerca. Y desde que subió Cristo al cielo, ascendió al cielo, desde ese entonces estamos esperando que regrese. Y debemos de permanecer en oración. Debemos de ser prudentes, debemos vivir con cuidado, pero sobre todo lo que tenemos que estar dedicados, a lo que tenemos que permanecer es ferviente. Esa palabra viene del aspecto de hervir agua. El amor tiene que estar así, hirviendo en tu vida. Tiene que estar calientito, tiene que permanecer, no se puede apagar. Okay. Tiene que ser real, tiene que ser genuino y tiene que ser intencional. Siempre calientito. Lo interesante es que Pedro hace alusión a un proverbio. El proverbio 10, en el capítulo 10 de Proverbios, el versículo 12. Y este proverbio dice así: el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Y sabemos esto de los proverbios, que son poemas, y son poemas en donde está usualmente el proverbio te dice algo de una manera positiva y luego te lo dice de una manera negativa. O te dice lo contrario, ¿verdad? Una cosa y qué es lo contrario. O te dice algo y luego te lo afirma, pero al revés. O sea, son maneras poéticas de traer un punto. Y aquí te está diciendo, el odio lo está contrastando con el amor. Porque como nos dijo Abelardo cuando Abelardo empezó esta serie sobre el amor, el odio es lo contrario al amor. Y no podemos endulzar y decir, no, es que no lo odio, nomás no me cae bien. No, es odio. Si no lo estás amando, estás en el otro lado. No te halagues diciendo, no, yo no odio a nadie, pero pues también no amo a nadie. El odio, dice, crea pleitos.
La nueva traducción viviente, la nueva versión internacional dice, el odio produce pleitos, pero el amor cubre todas las transgresiones, o como lo pone Pedro, cubre, dice, multitud de pecados. Es importante a veces cuando los apóstoles en el Nuevo Testamento hacen alusión al Antiguo, nos están diciendo ellos cómo están interpretando. Ellos, inspirados por el Espíritu, están diciendo cómo se interpreta algo que se escribió en el Antiguo Testamento cientos de años antes. ¿Sabes qué quería decir aquí Salomón cuando escribió esto, que el amor produce rencillas? Pero digo, el odio produce pleitos y rencillas, y el amor cubre todas las transgresiones. Que aquí el amor produce lo contrario a los pleitos. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el proverbio, y eso es lo que Pedro quiere de alguna manera traer, ¿verdad? Que este tipo de amor cubre el pecado de otros. Y no está hablando de cubrir el pecado, de sanar el pecado como Cristo cubre y lava el pecado. Pero vean ustedes, el amor de Cristo vino a dar solución a nuestro pecado para salvación. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Que si tú eres un pecador y vienes a Cristo, su amor por ti en la cruz cubre ese pecado. Sana ese pecado. La salvación significa esa sanidad. Hay algo que sucede en donde eso es cubierto. Entonces el Señor nos está llamando a responder al pecado de otros con nuestro amor, en lugar de con nuestro odio. En lugar de que se produzca conflicto, pleitos, ofensas, venganza, etcétera, dice el Señor, ama aun aquel que no es amable. El amor cubre el pecado como el bálsamo cubre una herida, como una cobija que cubre del frío, como quien le quita el oxígeno a un fuego para que se apague. En otras palabras, el amor bíblicamente nos está diciendo el Señor que el amor es lo que se requiere cuando hay transgresiones. Responder en amor es lo que se requiere cuando hay ofensas. El amor es la respuesta al pecado de la otra persona. Y aquí es donde se requiere que el amor sea sacrificial. Cuando somos confrontados con el pecado del otro, es ahí donde brilla más claramente el amor. Es allí donde el amor tiene ese efecto poderoso que es cubre el pecado del otro. No está diciendo que nos hagamos como que no hay pecado. Está diciendo, cúbrelo y cúbrelo con tu amor. Responde con amor, no con odio. Vamos a ver eso un poquito más profundamente más adelante. ¿Ok? Ahora, el problema, y aquí es donde entra lo sacrificial, es que si alguien nos ofende, entonces nosotros usualmente respondemos tomando esa ofensa como una excusa para no amar. Oye, pero ¿por qué tienes eso contra esta persona? Es que tú no sabes lo que me hizo. Yo no lo puedo amar. Mira cómo me trató, ¿verdad? Nosotros respondemos a la ofensa del otro retrayéndonos de ellos, juzgándolos, condenándolos, buscando alguna satisfacción de ellos o buscando una retribución. Y como decimos, me la vas a pagar. Eso es retribución. O una satisfacción. No, que venga y me pida perdón. ¿Por qué? Porque te interesa la salvación y el corazón de la persona.
No, porque yo quiero que me pida perdón, pero quiero verlo y quiero verlo llorando y de rodillas. O sea, eso, hermanos, es que nosotros queremos la satisfacción de que la otra persona sienta que me agravió. Quiero ver que le duela, porque eso me hace sentir a mí que me valoriza a mí. Vean el ejemplo del Señor Jesús. Véanlo en la cruz. El Señor no pidió venganza o retribución contra aquellos que lo estaban crucificando. Le pidió al Señor que los perdonara, porque no sabían lo que estaban haciendo. Miren, a mí me encanta el capítulo 12 del libro de Romanos, porque toda la parte de aplicación que empieza, cuando empieza el capítulo hablando de que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. El contexto es esto: entrégate tú a servir al Señor como un sacrificio, como una ofrenda a Dios. Yo estoy aquí para bendecir a Dios. Y luego empieza a hablar del amor en el versículo 9. Y miran cómo tiene diferentes aspectos. O sea, Pablo aquí mezcla con toda una serie de virtudes y de manera de vivir en ese sacrificio que es de nuestra vida al Señor, cuando nos estamos ofreciendo al Señor, cuando estamos consagrados al Señor. Miren, por ejemplo, cómo dice el versículo 14, ahí en Romanos 12, 14. Dice, bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Nosotros no estamos bajo persecución, hermanos. Pero Pablo les está diciendo a los romanos, cuando ustedes vengan para arrestarlos y echarlos al calabozo o echarlos al coliseo con las fieras, bendigan, no maldigan. Bendigan a los que los persigan. Radical, ¿verdad? Miren cómo dice el versículo 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y estar en paz no significa esa frase que también usamos mucho: oye, fulanito de tal, no, nos peleamos, estoy peleado con ella. No, entonces no estás en paz. Estoy enojado, no estás en paz. No le hablo, no estás en paz. Y en lo que dependa de ti, siempre el enfoque es tu responsabilidad de amar, ¿verdad? Nunca le pagues a nadie mal por mal. Si a ti te hicieron algo, no se la devuelvas. Y nosotros como papás eso le decimos a nuestros niños: mijo, si te pegan en la escuela, devuélveselas, no te dejes. Y crecemos con ese entendimiento, ¿verdad? De que la justicia es devolver mal por mal. Versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y aquí está la clave, el versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, bendecir cuando se nos hace daño, estás venciendo el mal con el bien. Eso es lo que significa que el amor cubre multitud de pecados. Si una persona me insulta y yo le respondo con una bendición, ese pecado no tiene ningún efecto. Está cubierto. No prospera, no progresa, no hace más daño. Es como echarle agua al fuego, ¿verdad? Cuando el Señor fue radical, si te dan una bofetada,
pones la otra mejilla. Y nunca se han puesto a pensar, ¿y qué pensaría el que te dio la bofetada? Yo le doy una bofetada a alguien, téngale. Y el otro dice, mira, no te lo tomo mal, me quieres pegar, pégame. Nomás que sea en la otra, porque ya me dejaste hinchado aquí, ¿verdad? Con la zurda. ¿Qué haría la persona que le dio la bofetada? Pues este cuate, ¿qué le pasa? Yo le doy una bofetada a alguien, me hago para atrás porque espero que me vaya a dar él a mí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú le pones la otra mejilla? El amor cubre multitud de pecados. El amor busca la paz, no la retribución. Busca el bien y la bendición del prójimo, aunque el otro no sea amable, aunque nos haya hecho daño. Y esto está en toda la Biblia. Y un ejemplo clásico de esto es la parábola del buen samaritano, que viene en Lucas capítulo 10. ¿Qué es lo que pasa con la parábola del buen samaritano? Viene un intérprete de la ley, un experto en la ley, cierto intérprete, que son los expertos, los que saben toda la Biblia, sabían toda la Biblia y te decían, oye, ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio? Ellos te sabían decir todo lo que decía la Biblia acerca del divorcio. Y le dice este experto a Jesús, lo pone a prueba y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar vida eterna? Y entonces Jesús le dice, bueno, tú eres intérprete de la ley, ¿qué dice la ley? Y este hombre le repite a Jesús lo que Jesús andaba enseñando de los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús enseñaba. Y el intérprete se la devuelve al Señor y le dice, pues haz eso y vas a vivir. Bueno, Señor, pero oye, ¿quién es mi prójimo? Estaba tentando al Señor, quería tramparlo. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús les dice ahí a toda la gente que estaba alrededor la parábola del buen samaritano. ¿Y qué es la parábola del buen samaritano? Un hombre, un judío, va bajando de Jerusalén rumbo a Jericó. Nosotros cuando fuimos a Jerusalén tuvimos la oportunidad de ver por qué se dice iba bajando o voy subiendo a Jerusalén, porque Jerusalén está en alto y al bajar rumbo al Mar Muerto, rumbo al río Jordán, bajas por un desierto terrible lleno de cuevas y cerros así raros y secos y te imaginas tú que ahí iba a haber más que fieras salvajes y ladrones. Y efectivamente era muy conocido. Este venía solo, lo asaltan, lo golpean y lo dejan medio muerto tirado. Y dice, afortunadamente venía un sacerdote. Está hablando de los sacerdotes que fueron los descendientes de Aarón, que fueron escogidos por Dios para ministrar en el templo. Estos eran los que podían entrar al templo, los únicos que podían entrar al templo. Y viene este hombre y dice que lo vio. Y entonces se cambió a la otra banqueta. No había banquetas, ¿verdad? Pero se cambió al otro lado de la calle y pasó de largo. Segundo que viene es un levita. Los hijos de Leví fueron escogidos y apartados por Dios para servir en el templo. Ellos no entraban al templo, pero servían en el templo. Eran los que se encargaban de los animales, eran los que se encargaban de llevarle las cosas a los sacerdotes. Ellos servían ahí 2 semanas al año, toda la tribu. Ellos no tenían tierras, ¿verdad? Porque el Señor los asignó, eran escogidos para Él. Este viene y lo vio y siguió de largo. Y luego dice, y luego viene un samaritano.
¿Por qué escogió el Señor el hecho de que fuera un samaritano? Porque los samaritanos, hermanos, eran despreciados por los judíos. Y eran despreciados porque Samaria, cuando vinieron los asirios y se llevaron al exilio a los judíos, ¿verdad? Lo poblaron con toda una serie de pueblos paganos. Hasta los babilónicos vivían en Samaria. O sea, estaba todo, era una mezcolanza. Y los judíos que se quedaron ahí se cruzaron, se casaron y se hizo una raza mixta, ¿verdad? De tal forma que ya no había ahí judío puro. Entonces eso los hacía descendientes de los enemigos de muerte de Israel. Pero lo principal, por el hecho que menciona de un sacerdote y un levita, es que los samaritanos no adoraban en el templo de Jerusalén. Ellos tenían un mini templo o un pseudo templo en Samaria. Y habían establecido una serie de sacerdotes espurios, ¿verdad? Que no eran descendientes de Aarón, que no eran levitas, y ellos tenían su propio culto y ofrecían sus sacrificios allá. Entonces, para un judío, los samaritanos no solamente eran descendientes de sus enemigos, no solamente eran impuros de raza, sino que eran herejes. Entonces ellos no tenían nada que ver con ellos. Entonces el desprecio de un judío por los samaritanos era terrible. Un judío nunca se hubiera acercado a auxiliar a un samaritano tirado en el piso. Nunca. No lo hubiera tocado. Jesús, sin embargo, describe a este samaritano como extremadamente amoroso. Y este dice que cuando lo vio, dice algo increíble. Cuando lo vio, dice, tuvo compasión. Lo amó. Tenía un corazón tierno. Ya que se acerca, dice que se acerca y se da cuenta entonces que es un judío. No dice, ay caray, no, pues este tipo hay que lo ayude uno de los suyos, ¿verdad? Piensa que si tú creciste siendo samaritano las veces que te han de ver rechazado, insultado en la calle, no dejado de entrar a algún lugar en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa todas las veces, todo lo que tus papás como samaritanos te decían, no, es que los judíos nos odian. Jesús escoge el samaritano para que poner este punto, ¿verdad? Él tiene un corazón tierno hacia el necesitado. No le importa que sea judío. Se acerca y lo venda y lo cura. Usa de lo suyo mismo para curarlo. Lo pone sobre su caballo y él se va a pie, jalando al caballo donde viene el herido. Lo transporta y lo lleva a un mesón. Se queda en el cuarto con él y toda la noche está velando por su bien. Y cuando se va al siguiente día se lo encarga al mesonero y le dice, te doy aquí dinero para que lo atiendas. Y si te gastas más de lo que te doy, cuando pase de regreso, yo te lo voy a pagar. ¿Qué hizo el herido para merecer eso? Todo lo contrario. Fue algo acto voluntario de compasión del samaritano. Fue intencional. Fíjense toda la intención de todo lo que hizo. Y fue sacrificial. Porque pagó un precio. Le costó al samaritano amar al judío. Ahora, la clave de este pasaje es lo que Jesús le dice al intérprete de la ley. Dice Jesús en Lucas 10:36. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores?
Y el intérprete de la ley no dice el samaritano, ni siquiera se atreve a decir la palabra samaritano. Dice, el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Fíjense cómo Jesús no le contesta la pregunta. Dice, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién es al que debo amar? El Señor no le contesta, dice, ¿quién demostró ser el prójimo del herido? Y noten la respuesta del intérprete de la ley. Dice, el que tuvo misericordia. ¿Saben lo que es la misericordia? La misericordia es darle a alguien no darle a alguien lo que merece. No darle a alguien lo que merece. Ese judío, por ser judío, no merecía que el samaritano le diera nada. Pero él tuvo misericordia de él. Y no le dio lo que merecía, no le dio una patada, no lo escupió. Le dio lo que este hombre no había ganado. Y entonces aquí, hermanos, es donde nosotros entendemos esto, que para Jesús no debe importarnos a quién amamos. Si a este lo debo amar, Señor, o no, lo perdono o no lo perdono. Sino que lo que debe ser nuestra intención es nosotros buscar, estar seguros que nosotros estamos demostrando ser el prójimo del otro, que nosotros queremos ser el prójimo de otro, que nosotros queremos portarnos como alguien amable para el otro. Y esa regla entonces es lo que debe gobernar nuestra vida, ¿verdad? Como Cristo, que estaba entregando su vida por sus enemigos, por los peores criminales. Jesús murió en una cruz por los adúlteros, por los homicidas, por los traidores, por los impuros. Jesús nunca se fijó si éramos dignos. Nunca se fijó si éramos amables para morir por nosotros. Nunca se fijó si tú te habías ganado algo. Tenías suficientes puntos para que Él diera su vida por ti. Él demostró ser nuestro prójimo. A través de los años, esta parábola, ¿qué ha significado, verdad? Es Jesús es el buen samaritano. Ahora, nosotros estamos llamados a amar de esa forma. Y la pregunta es si nosotros, siendo cristianos, nos estamos portando más bien como el levita o como el sacerdote. Nos decimos creyentes, nos decimos hijos de Dios, pero la pregunta es si pasamos de largo. Y no necesitan ser nuestros enemigos, hermanos. Simple y sencillamente que no sean amables. Y la cosa es, si tú estás viendo a alguien y tú le sacas la vuelta a ese alguien, en lugar de tener un corazón tierno de compasión por esa persona. ¿Quieres ser uno de los hijos de Dios llamados y que se atreven a amar a aquellos que te son desagradables, reprochables, indignos, impuros, diferentes, inmorales, adictos, enfermos, corruptos? Eso es lo que está hablando aquí Jesús. O hacemos como que no los vemos, ¿verdad? ¿Y qué de aquellos que tienen una teología diferente? ¿Qué de aquellos que no han recibido la gracia que tú has recibido? ¿O qué si son de un partido político diferente y piensan completamente diferente a lo que tú piensas? Hermanos, estamos llamados
a amar a aquellos que no nos son amables, que nos insultan o nos reprochan. Entonces, mi segundo punto es, y entonces, ¿qué se necesita para amar al que no es amable? ¿Cómo amamos al que no es amable? Aquí quiero que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y básicamente Pablo aquí nos está como que repasando y van a ustedes ver que en diferentes partes de la Biblia, Pablo como que repasa 1 Corintios 13 y lo empaqueta de manera diferente. Miren, en Colosenses 3, 12 dice así: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos, o sea, apartados para Dios, consagrados para Dios, ustedes fueron escogidos y son de Dios y amados por Dios. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿No se les hace curioso que cuando los apóstoles hablan del amor, siempre dicen, por sobre todo, el amor? Sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Estén siempre cubiertos del amor. Pero no les llama la atención cómo suena esto también como 1 Corintios 13, ¿verdad? Dice que nos revistamos de tierna compasión. La tierna compasión, ¿verdad? Es curioso que le pone Pablo esta expresión de ternura. Es una ternura interna. La compasión en la Biblia, la palabra que se usa para decir compasión dice que son las entrañas. O sea, la compasión se siente en la panza. En unos que tienen más panza, pues a lo mejor sentimos más la compasión, ¿verdad? Los flacos, quién sabe qué sientan, ¿verdad? Pero la compasión, dice, es una ternura en tu interior, ¿ok? Es algo que te mueve internamente, ¿verdad? La necesidad del otro. Un corazón endurecido hacia los demás hermanos no puede mostrar compasión. El amor empieza con ese corazón tierno. Luego, habla de bondad. Nosotros vimos, el amor es paciente y el amor es bondadoso. Las dos cosas las menciona Pablo aquí. El amor es bondadoso, es el deseo de hacer el bien, de buscar el bienestar del otro. La compasión, hermanos, entonces debe producir bondad. No se puede quedar con el, ay, pobrecito, mi hijo, me duele tanto. Sí, pero vamos a comer, ¿no? No. La compasión produce bondad. Y luego, humildad. La humildad es precisamente el considerar el interés del otro por encima de uno mismo. El amor es humilde. El amor no piensa, no busca lo suyo. Mansedumbre. Eso no lo menciona en 1 Corintios 13, pero la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. La mansedumbre es un espíritu tierno en la consideración de los demás. Es como la combinación de la compasión y la humildad. Es actuar con gentileza hacia los demás. Es la no agresividad contra los otros, la no aspereza. Lo ves tú en el samaritano que no reaccionó cuando se dio cuenta que el herido era un judío. La paciencia, ya lo vimos, así empezamos, ¿verdad? El amor es paciente. Y ves tú cómo la paciencia es sobrellevar las cosas, cómo el samaritano sobrellevó, cargó al herido, sacó dinero, lo subió a su caballo, lo vendó con sus propias cosas, todo lo soporta, todo lo sufre. Como dice aquí, cuando Pablo enfatiza al final esto,
dice soportándose unos a otros. Es una de las características del amor, es sostenerse uno a otro, el ser un apoyo sobre el cual otro puede sostenerse. Imagínense al samaritano bajando del caballo al herido, cómo lo metió al mesón, cargándolo, poniéndole el brazo en la cintura y el otro brazo aquí, sopesándolo y camínale. Eso es soportarse unos a otros. Llevar las cargas los unos de los otros. Y luego aquí, lo que quiero que se fijan, y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. A mí me gustaría que todos los que dan consejería en esta iglesia, a otros, cuando alguien venga con una queja, recordarles ese versículo. Porque usualmente en la consejería, ¿verdad? Lo que se trae es una queja. Y me quejo. Y es que esto, y es que me hizo, es que actuó así, es que esto otro, y esto y esto otro. Y dice, si hay una queja, respuesta, perdonarse. El perdón, hermanos, no podemos amar al no amable sin que haya perdón de nuestra parte. El samaritano no pudo hacer nada por el herido, sino de antemano lo hubiera perdonado, decir, no me importa lo que este judío haya hecho, yo lo voy a cuidar. No toma en cuenta la enemistad que había, tuvo compasión por él, a pesar de quién era. Entonces, hay una absoluta necesidad de perdonar para poder amar al prójimo cuando ese prójimo no es amable. Y Cristo lo enfatiza en la Biblia más de una docena de veces, cuando menos, que nos dice que debemos perdonar como Él perdona. A Pedro le dijo, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? ¿Qué le dijo el Señor? 70 veces 7. Y como no entendió Pedro, dijo, ay, caramba, exactamente son 490 veces, Señor. Se le hizo exagerado. Y yo creo que el Señor le dijo, ¿quieres saber lo que es exagerado? Déjame te cuento una historia, ¿verdad? De un rey. Y tenía un deudor. La parábola de los dos deudores. Dice que el rey vino un siervo con él. Era un siervo malvado. Le dijo el Señor, eres un malvado. Pero este siervo malvado le debía al rey 216 toneladas de plata. Más de 5 trailers de esas plataformas así grandotas, llénenlas así de plata. Una plataforma, un trailer usualmente, algunos de los grandes, pueden 40 toneladas. ¿Ok? 5 llenos. Más o menos el valor actual de la plata son 174 millones de dólares. ¿Ok? Y el Señor viene, lo agarra y le dice, arréstenlo, agarren a su esposa, agarren a sus hijos, véndanlos para pagar todo lo que debe. Y él se hinca, le ruega, por favor, perdóname, te lo voy a pagar, perdóname. Y el rey dice, está bien, te perdono la deuda. No me tienes que pagar nada. Vete con tu familia, ya no te quiero ver. Bueno, le dijo, ya no te quiero ver, pero yo le hubiera dicho, ya no te quiero ni ver. Vete. Va saliendo de con el rey y se encuentra a un consiervo, a otro que va entrando. Se lo encuentra y lo agarra y lo empieza a ahorcar para que le pague lo que debe. Y le debía 100 denarios, 100 salarios mínimos, que en los nuevos salarios mínimos que entraron este año serían aproximadamente 20,000 pesos. ¿Ok? $1,000. Y lo está ahorcando, lo golpea, lo maltrata y lo echa a la cárcel para que le pague los $1,000 que le debe. Le acaban de perdonar 174 millones y metió al otro tipo en la cárcel por 1,000. Ahora,
Cuando se entera el rey, esto es lo que le dice, Mateo 18:32. Entonces el rey, llamando al siervo, su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías también haberte compadecido? ¿Ven el amor? ¿No deberías haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verduros hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Hermanos, el mayor impedimento a amar a los no amables es que no perdonamos. Y ahí la razón es porque cuando alguien te ofende, entra tu carne de manera egoísta y te retraes, ¿verdad? Y ahí en ese momento tu carne empieza a decir: no es justo, ¿por qué te hicieron esto? Mira el otro que aquí, guau. Y no podemos nosotros perdonar. Pero eso es precisamente a lo que vino Cristo a transformarnos. El haber sido creados de nuevo, hermanos, es que no andemos nosotros en la carne. Es la carne la reacción que ante la ofensa, el agravio, el rechazo de los otros nos hace justificados, nos hace sentir que estamos justificados de no perdonar. Tu carne siempre va a ser egoísta, siempre quiere lo suyo. Ahora, yo sé que no dudo que haya personas aquí que están pensando: sí, Carlos, pero tú no sabes lo que a mí me hicieron. Hay personas que tal vez la ofensa, el abuso o el daño recibido de parte de otros es muy grave. Puede ser hasta criminal. Puede ser que la relación se rompe irremediablemente. Y nos duele, a todos nos debe doler que alguien sufra una injusticia de grandes magnitudes, ¿verdad? Pero el Señor no está inconsciente de eso. Sin embargo, nos dice, aunque tú hayas sufrido un daño terrible, como esas personas que les han matado un hijo, ¿verdad? O aquellas personas que fueron abusados por un ser querido, aún en circunstancias extremas, estamos llamados a buscar el bien del otro. Estamos llamados a bendecirlos, y Jesús lo pone así: ora por ellos. Ora por ellos. Ora por los que te maldicen. No puedes orar por una persona si no lo perdonas. Y tal vez esa relación nunca pueda ser restaurada. Tal vez es increíble la cantidad de historias de hay gente que perdona a aquellos que les mataron a un ser querido, ¿verdad? Que abogan por ellos ante el juez a que sea misericordioso. El amor de Cristo puede llevar hasta esos niveles, ¿verdad? Y el Señor sabe que si tú permaneces en esa amargura, en ese rencor, en ese dolor, eso te va a destruir. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que vivas por su espíritu y que experimentes, a pesar de lo que has sufrido, que entiendas que su espíritu, su poder, su gracia, su amor es mayor aún que eso. Y nadie sufrió mayor agravio, mayor ofensa, mayor abuso, mayor injusticia que Cristo mismo. Entonces, hermanos, el Señor quiere que perdones, porque el amor sacrificial ayuda a redimir al no amable. Eso es lo que estamos viendo en Primera de Pedro, que el amor cubre multitud de pecados. Ahora, vayan a Efesios 4:30. Y les digo que van a encontrar múltiples veces este tema. ¿Por qué quiere el Señor que ames al que te ofendió? Y Pablo te va a decir: porque nuestra falta de perdón contrista al Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 4:30. Y no entristezcan
al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y si ustedes van a Gálatas capítulo 5, van a encontrar que el fruto del Espíritu, el fruto de la carne, es eso. Sean más bien amables unos con otros. Ahí está, sean ustedes el prójimo. Demuestren ser el prójimo de los otros. Sean ustedes misericordiosos, no paguen el mal con mal. Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El odio produce pleitos. ¿Ok? Pero ¿cómo llegas al odio? La falta de perdón produce amargura. La amargura genera odio y el odio produce pleitos, ira, gritos, insultos, etc. Entonces, hermano, el amor, el amar, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende y decimos que esto es un impedimento, yo no lo puedo perdonar. No puedo pasar por alto esto, no puedo dejarlo ir, tengo que tomarlo en cuenta, lo que sea. Lo que no nos damos cuenta es que estamos contristando al Espíritu Santo. Y el único que puede producir este tipo de amor es el Espíritu Santo en nosotros. Y si nosotros entristecemos al Espíritu porque estamos en nuestra carne, nunca vamos a poder amar. Entonces es un círculo vicioso. No perdono, contristo al Espíritu, entonces no amo. Porque el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor. Y si el Espíritu está agredido por nosotros, por nuestra amargura, por nuestro rencor, entonces no va a haber el cubrir multitud de pecados, sino al contrario, se va a escalar el conflicto. Ahora, aquí quiero terminar nomás con esto, ¿verdad? Con un ejemplo. Usando el ejemplo de nuestros seres queridos. Yo les dije, ¿dónde empiezas tú a amar? Y les dije, empieza en tu casa. Y a lo mejor cuando les dije eso, yo mismo a lo mejor estaba pensando, pues ahí es lo más fácil donde tienes que empezar. Pero después de ver esto, me doy cuenta que amar a tus seres queridos es probablemente lo más difícil que tienes que hacer. Por una razón. Yo me doy cuenta que es más fácil amar a mi vecino que se porta mal conmigo y que no me hace caso, que me echa la basura, ¿verdad? Se me hace más fácil amarlo que luego a veces perdonar a mi esposa. Aunque hace como 30 años que no te tengo que perdonar nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es que es más fácil perdonar a un extraño? Porque al ser querido tenemos la expectativa de un amor correspondido. Decimos, pues tú eres mi papá, tú eres mi mamá, tú me debes amar. Tú eres mi esposo, mi esposa, tú me debes amar. Los hijos, pues sí, o sea, ustedes son mis hijos, ustedes me deben amar y respetar. Y tenemos esa expectativa y cuando no la recibimos, entonces otra vez nos retraemos. Es más difícil perdonar a una persona de la que esperamos amor, respeto, cuidado, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que hay tanta gente en la iglesia con rencor y amargura contra los propios hermanos? Porque tienen una expectativa, pero tú eres cristiano, tú no deberías tratarme así. Entonces no amamos, ¿por qué voy a amarlo? Si míralo, él no me está amando a mí. Tenemos una expectativa de que nos van a amar, que nuestro amor va a ser correspondido, ¿verdad? Entonces, si nosotros no podemos dejar al lado esa expectativa de amor correspondido, no podemos amar. Por ejemplo, algunas esposas se llenan de amargura contra el esposo porque él es egoísta, porque no la toma en cuenta,
porque no le muestra cuidado, no le muestra cariño, no la trata con consideración como un vaso más frágil. Y todos dicen, pues claro, está mal él. Sí, está mal. Y él necesita arrepentirse. Y si no se arrepiente, va a tener que darle cuentas al Rey Jesús en el día final. Pero ¿qué dice Pedro? 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, son pecadores, no hacen lo que les estoy diciendo que hagan, dice, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. En otras palabras, Pedro está diciendo que tu esposo sea egoísta, sea desconsiderado, sea imprudente, no te dé lo que tú tenías la expectativa que te iba a dar, no te da excusa para dejar de respetarlo o para portarte con una conducta no casta. Y ahorita tal vez algunas esposas me están diciendo, diantre pastor, tremendo, por no decir algo más feo. Yo no lo dije, lo dijo la palabra. Hay esposos que se llenan de amargura porque la esposa no los respeta, les muestra su desagrado, les dice que me caes gordo, estoy tan desilusionada contigo, eres un poco hombre. Peor que le puedes decir a tu esposa, eres poco hombre. Lo emasculan, ¿verdad? Y el esposo responde ausentándose, abandonándola, descuidándola, menospreciándola. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice a los esposos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y dice el Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Qué le está diciendo a los maridos? Cuando tú te uniste a tu mujer, los dos son un solo cuerpo. Y que tu esposa no haga lo que ella tiene que hacer, pues se tiene que arrepentir tal vez. Y si no se arrepiente, tendrá que rendir cuentas ante el juez. Pero tú no puedes negarla como si no fuera parte de ti. La tienes que cuidar. Y el Señor, cuando nos dijo, amen a su prójimo como ustedes mismos, nos está diciendo lo parecido que nos dice aquí a los esposos. Cuando a ti te duele, ¿verdad? A mí ya me duelen muchas cosas en mi cuerpo. Cuando a ti te duele algo, estás súper pendiente si te duele el dedo. Me duele el dedo. Me duele el dedo. Ya, ¿cómo me duele el dedo? Y estás pendiente y le pones pomadita y le pones una bendita. Tú cuidas tu cuerpo. Dice, tú no puedes, esposo desilusionado, lo que sea, tú no puedes descuidar a tu mujer. Punto. Porque es un solo cuerpo contigo. Y la tienes que amar como a ti mismo. Si tú te vas a cuidar tú, tienes que cuidarla. Y tienes que sustentarla. Hermanos, realmente yo creo que el 90% de todos los problemas matrimoniales se resolverían si ambos hicieran a un lado su expectativa de amor correspondido y simplemente cada quien asumiera su responsabilidad de amar a su pareja. ¿Y cómo empiezas? Con el perdón. Y el perdón no es, pues sí, yo sí estoy dispuesto a perdonarlo cuando venga a pedirme perdón de rodillas. No, el perdón es una disposición a no tomar en cuenta la ofensa contra la persona. Decir, ok, sí me ofendió, lo reconozco, Señor, pero no lo voy a tomar en cuenta, lo voy a poner ahí. Lo voy a soltar. El perdón es soltar. ¿Ya se dieron cuenta? El amor sacrificial es difícil. La esperanza que tenemos, hermanos, es que si nosotros no contristamos al Espíritu, sino respondemos con perdón y amor, el Espíritu Santo entonces
nos puede usar a nosotros como un instrumento para redención. Si el amor cubre multitud de pecados, nosotros le podemos decir, Espíritu Santo, yo quiero amar a esta persona para que tú cubras ese pecado, Señor, y tú redimas a esta persona y redimas a esta persona de donde está. Yo quiero que tú me uses a mí. Pero la única manera que el Espíritu te puede usar es que no lo contristes. O sea, que no caigas en amargura, sino que perdones y ames. Y el Señor puede hacer grandes cosas. Así como lo hizo con Cristo, que se sacrificó y vino la salvación al mundo. Cristo nunca dijo que amar iba a ser fácil. Y lo demostró porque a Él amarnos le costó la vida. Pagó su amor con su sangre. Pero Él nos dice, mi propósito es conformarlos a ustedes a mi semejanza. Que ustedes sean como yo. Ahí está la vida. Ahí está el poder. Ahí está la gloria. Ahí está la victoria y ahí está donde el pecado se cubre. Y eso es lo que nosotros podemos ser. Necesitamos aprender a perdonar y amar como Él nos amó, amando al que no es amable. Vamos a ponernos de pie.